nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el segundo domingo de Cuaresma, en esta preparación hacia la Semana Santa, la pasión, la muerte de nuestro Señor y después para la Pascua, su gloriosa resurrección. Y en el Evangelio de hoy tenemos ese hecho trascendentalísimo de ese milagro privado, como le llama el padre Castellani, de nuestro Señor, que hace a los tres apóstoles privilegiados, su transfiguración en un monte alto. Normalmente se nos dice que es el monte Tabor, que en realidad es una colina de unos 400 metros, y por eso el padre Castellani dice que es el Hermón, 2400, 800 metros, porque lo dice el texto, monte alto, epsilon catidian en griego, es decir, excelso, alto, encumbrado y solitario. Y el monte Tabor es una colina. Bueno, yo diría, tendrá razón el padre Castellani, pero no vamos a discutir si fue en el uno o en el otro, aunque se ajusta más la expresión del texto a lo que dice el padre Castellani. Máxime también que no había esa soledad en una baja colina donde podía ir la gente incluso a pasear, a picniquear o lo que fuera. Nuestro Señor se retiraba a sitios solitarios, desolados. Pues bien, de todos modos, el hecho importante, trascendental, fundamental, es su transfiguración, esa manifestación de su gloria, hecha a estos tres, y no a todos los discípulos, privilegiados, que representan la fe, Pedro, la esperanza, Santiago. Santiago es el único nombre que lleva el santo incorporado, Jacob. Tiago se dice en portugués, San Jacob, Santiago, y tenemos, a través del portugués vemos cómo de Jacob pasa más fácil a Santiago, que dice Jacob en portugués es Tiago. Entonces, la esperanza fue aquel que dijo, hay que pelear, y vemos cómo fue a parar a España y cómo protegió a España, y Santiago Matamoros. Se apareció en Clavijo, y bueno, Roma tenemos a Pedro, la fe, en España esa espada por la cristiandad, de la cual toda la historia de la madre patria nos lo prueba, confirma y reafirma. Y San Juan, el discípulo más amado, el que se acuerdan ustedes que renunció a las bodas en Caná para ser discípulo de nuestro Señor, y por eso el discípulo más amado. San Jerónimo y Santo Tomás así lo dice. Y no es tradición, no es lo común, no es lo corriente. Bueno, hay mucho desconocimiento
y también es difícil saberlo todo, pero lo peor que a veces hay mucha incultura clerical. Y hay que decir, uno no se hace sacerdote para pasarla bien, ni para ser un loro repetidor. No. El sacerdote está para dar testimonio de la verdad. No para otra cosa. ¿Cuántas vocaciones erradas? Igual. Eso da parte de la explicación de lo que pasa. Cuando se toma el sacerdocio como una prebenda, como un estatus social, político, mejor si llego a obispo, cardenal y papa. El sacerdocio es luz del mundo, porque la iglesia es luz del mundo, y es luz en la doctrina y en la verdad. Y eso requiere teología y supone filosofía. Y si falta en el clero, apaguemos. Y bueno, de todos modos, estos tres apóstoles, ya dijimos, Roma, España y Francia, porque los discípulos de San Juan fueron a Francia. El gran mártir, obispo y padre de la iglesia, San Irineo, discípulo de segunda generación de San Juan, en Lyon, primado de Francia. No es cualquiera sede. León, que viene de León, de la, no sé qué legión sería, también en España hay León, la legión séptima, quinta. De todos modos, tenemos esos tres lugares como pilares descendientes de estos tres apóstoles privilegiados, que a los 6 días, como dicen las Escrituras, si tomamos el Evangelio de hoy y subimos un poquito, a donde termina el otro capítulo, nos dice que a los 6 días, después de hablarles nuestro Señor de su pasión, por eso San Pedro estaba tan reticente y le dice: hagamos aquí 3 tiendas, nos quedemos aquí, no vayamos a Jerusalén porque allá va a venir la guillotina. Conturbados, no entendían lo que nuestro Señor les decía. Estaban atónitos ante la pasión. Era lógico, era normal. Todo un Dios y que hable de su pasión. ¿Cómo un Dios puede morir?, dicen los judíos. Es que no muere Dios en su divinidad. Muere el Dios encarnado, que es verdadero hombre. Pero claro, no le hablen a los judíos de la Trinidad porque eso... ¿Cómo 3 y 1? Eso de 3 y 1, mis estimados hermanos, son cuestiones matemáticas. Y también les puedo hacer un retruco. Si 2 cosas son iguales, no son 2 cosas sino la misma cosa. Y si el principio de identidad me dice que 2 cosas que son iguales a una tercera son iguales entre sí, matemáticamente hablando, metafísicamente hablando, no. Porque si 2 cosas son iguales a una tercera, no tenemos ni 2 ni 3 cosas sino la misma cosa. Y a mí que me dejen de coser tanto con bobadas.
Porque todos esos intríngulis racionalistas no pasan del orden matemático. Entonces, que no me vengan a mí, sí es cierto que la cuestión más difícil de la Trinidad, sí lo dice el padre Castellani, lo dicen, y es verdad, pero en un nivel paupérrimo, de segundo orden de abstracción intelectual, a la que no llegan los que no son filósofos metafísicos. Y entonces, ¿qué? Paremos, bájenle al furor tontito, cuantitativo matemático. Claro que esto hay que también saberlo explicar, y aquí no me voy a entrar ahora a hablar de la Santísima Trinidad, sino simplemente de coletazo, como gol de taquito. Pero es bien. De todos modos, tenemos aquí esas tres esperanzas teologales, esas tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y nos podemos preguntar por qué nuestro Señor los lleva a estos, como dice el padre Castellani, un milagro privado. En primer lugar, los apóstoles estaban, como vemos, conturbados ante la pasión, y era lógico y normal. Y había que darles algún soporte, eran hombres de carne y hueso. Entonces, para darle un soporte, elige a los tres preferidos, para que después lo transmitan después de su resurrección, y para que estos queden como pilares ante ese desmadre total apostólico que hubo ante la muerte. De estos tres quedó solamente San Juan, y por estar, por decirlo así, al lado de las faldas de Nuestra Señora. Porque fue muy duro lo de la cruz. Escándalo. Entonces, fue un oprobio. Y solamente se necesitaba una fe como la de Nuestra Señora para estar ahí de pie. Y las santas mujeres, pues, como las mujeres en Oriente no andan tan solas, acompañadas de los familiares. Pero los apóstoles en bancarrota. Y nuestro Señor les había dicho: de entre vosotros habrá algunos que antes de morir verán la gloria y su reino, el de Cristo. No entendieron seguramente, y lo dice San Mateo, lo dice San Lucas y lo dice San Marcos. Y también San Juan hace referencia en su Evangelio. ¿Y cómo iban a ver esa gloria y su reino? Algunos de los apóstoles que estaban ahí presentes. Pero no nos adelantemos. Entonces, ante toda esta conturbación, pues nuestro Señor decide hacer este milagro, esa manifestación de su gloria, eligiendo a estos tres apóstoles privilegiados para que después de su resurrección hablen y vean quién era nuestro Señor. Y durante la pasión
por lo menos recordándose, si era que se recordarían, se mantuvieran hasta que resucitase, como para que no se les apague del todo la llama de la fe. Y así entonces se transfigura ese fenómeno que debió de ser lo propio desde el primer instante de la encarnación, el fulgor corporal de esa humanidad asumida por el Verbo eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Tenía que resplandecer con toda la gloria. Pero como nuestro Señor se encarnó para morir, dado el pecado, no podía dejar que redundara en su cuerpo físicamente la gloria de su majestad divina, porque no hubiera podido ni morir ni sufrir. Entonces, en ese sentido y solamente en ese, se anonadó, se hizo nada. Porque ¿qué más nada que la muerte? Por decirlo así de alguna forma. Entonces, esa anonadación dejó, por decirlo así, de existir en la transfiguración. Aunque aquí hay algunos que hablan, como el mismo padre Castellani, de visión corporal, intelectual, imaginaria, que es intermedia, como no de imagen, sino que es angélica, yo no entro en eso. Pero me parece que más teológicamente y congruentemente y verosímilmente se puede decir que esa gloria que le era connatural por la unión hipostática, en ese momento tuvo esa manifestación. Pues bien, y aparece nuestro Señor al lado de Elías y de Moisés. Elías, el profeta más santo, el más guerrero, cimitarrero, Monte Carmelo, no dejó a ningún tarugo, idólatra, sacerdote de pie, los pasó a cuchillo. Supongo que alguien le habrá ayudado, porque solito, bueno, qué mandoble que tendrían. De todos modos, y de ahí la fama del Monte Carmelo, no lo olvidemos. Esa confrontación de San Elías con el falso culto apuntalado por Jezabel, toda una reina imperatriz de un rey imbécil. Y que quedó vivo, está vivo en algún sitio, no murió. Y Moisés, el más grande profeta del Antiguo Testamento, como dice Santo Tomás, pero legislador a su vez, el gran legislador por la ley de Moisés, que los judíos, dicho sea de paso, han tergiversado, han conculcado, del mismo modo que los modernistas judíos modernos, judaizados, en cualquier versión que se verifique, el camaleón, tergiversan el Evangelio. Así estamos. Mucho Dios y poca verdad.
mucha autoridad y poca verdad. Mucho papa, nata y vemos. Digan lo que digan, mientras no toquen al papa de turno. Yo soy católico, no imbécil. Que el papa no es Dios. Y el papa es vicario de la verdad encarnada, que es Cristo. Y si lo que dice va en contra de Cristo, será el anticristo pseudoprofeta. Así de claro y cortito, si me apuran. Y las glorias y manifestaciones internéticas, televisivas y lo que sea, eso me prueba que el príncipe de este mundo lo aupa. Como ha pasado con Francisquito, dicho sea de paso, en México. Vamos a ver qué pase cuando venga a Colombia. Si quedó vivo. Porque hasta tendrán miedo de que se me zafe la lengua. Veremos. Y a ver Galat dónde queda, porque está reculando. Es que no tienen contextura teológica ni fe profunda. Y da indignación porque aparece él y todos ahí el miércoles santo con la cruz. Y el único que la llevaba puesta era Sornosa, que se la había puesto yo en la misa. Yo ni sabía que iba para allá, después me enteré. Y Galat, una costumbre muy buena en Colombia, se habrán extrañado los que vean en el mundo entero como una cruz ahí, parece que algo chino, hindú, no. ¿Hasta dónde llega la religiosidad? La gente quiere ese día que se le vea todo el día ahí la cruz, perfecto. Y dice, sí, recibe no sé qué cosa. El sacerdote lo que dice es que eres polvo, acuérdate hombre, que eres tierra y a la tierra retornarás. Y ya está, hasta esa fórmula sacramental, no de sacramentos, sino hay sacramentos y sacramentales. Esto es un sacramental, como el agua bendita, hasta cambiada y el tonto no se da cuenta. Pero bueno. Pero ojalá que siguieran, y el que tiene como 90 años y todo el oro del mundo o lo suficiente para vivir, ¿a qué le tiene miedo? ¡Hable, caramba! Pero así son las cosas políticas. Y bueno, como yo no tengo miedo, pues bueno. Que no me invite a un café con Galat, porque no me voy por las ramas. ¿Y el hereje quiénes son? Los que siguen la herejía manifestada por Francisquito y todo Vaticano II, así de claro. Así que no me vengan a mí a ponerme a temblar. Los herejes son ustedes, los cismáticos son ustedes, desgenerados religiosos, que han perdido la virginidad espiritual de la fe pura e inmaculada. Así de claro. Sí, sí, no, no. San Elías, chas. Eso es lo que habría que hacer con los cardenales y todo lo que hay en el Vaticano apóstata hoy. No queda más. Ahí sí habría que ir corriendo con una cimitarra para ponerlos de acuerdo. A sable limpio, punto. Pero bueno, se acabó lo del Monte Carmelo. Entonces, así tenemos
a nuestro Señor con Moisés y San Elías, los profetas y la ley mosaica, que los judíos decían que nuestro Señor conculca, niega, como el judío ese, que inteligente es. Y no me ha dicho nada nuevo, pero no es lo mismo saberlo por deducción matemático-intelectual, por decirlo así, como conclusión de 3, de regla de 3, proporcional o inversa, como gusten, que verlo en carne y hueso. Que nuestro Señor engañó al pueblo judío. Es peor que un idólatra, porque el idólatra dice, bueno, adora hay un ídolo, pero este es un prosélito que crea, peor, una nueva idolatría. Y por eso el judío Rafael Spermanjano, no sé qué chicha, que habla español, y creo que en Israel, y había unas chicas ahí argentinas en el video ese, dice que adulteró, y por eso es peor que un idólatra, y por eso lo mataron, aunque no dijo por eso, lo mataron por 2 cosas, brujería, claro, hacía milagros, que robó, como ellos son medio magos, que le robó la palabra en sánscrito, no sé, con lo que sea, no dijo sánscrito, la palabra mágica, y por eso. Y la otra, no me acuerdo, era por qué, sí, por su proselitismo, o bueno, pero no dice que lo mataron por hacerse hijo de Dios. Claro, porque para ellos todo lo que no sea el Dios absoluto, como lo conciben malamente, rechazan la Trinidad y creen que son 3 dioses. Es una sola cosa, y cosa no, porque un solo ser absoluto en 3 personas relativas. Eso es todo el misterio, pero bueno, no le vamos a pedir. De todos modos, peor que un idólatra, cuando son ellos los que han tergiversado. Por eso la ley de Moisés, por eso sale ahí en la transfiguración Elías y Moisés, mostrando, como dice Santo Tomás, que nuestro Señor estaba de acuerdo con todo lo que viene en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor es el Mesías anunciado, sino que hace Moisés ahí, que deseó ver su día, ¿no? ¿Qué hace ahí Elías, que decapitó a todos los idólatras, sacerdotes que había? Más prueba no podía haber, pero de esto los judíos, claro, a su manera. Hay una obcecación. Cuando se le caigan las escamas, se convertirán, pero eso ya será al filo de la parucía. Y mientras tanto, con ajo y agua, es decir, ajo y aguantarse. Y santificarnos. Esperando que se hagan hermanos mayores, porque no son hermanos mayores, son hijos del diablo. Y no todo es hijo de Dios, como dijo muy bien Sornosa, que habló poco, pero con lo que dijo quedó justificada su presencia. Somos todos criaturas, pero no todos somos hijos de Dios. Muy bien. Felicitaciones, don Ricardo. Pues bien, entonces, hasta que no se conviertan, no son nuestros hermanos mayores. Cuando se conviertan, pues sí. Así que nuestro Señor, no obstante eso,
Viene una nube resplandeciente, la nube, misterio, humo, incienso. Dios siempre se manifiesta, a veces a través de esa nube luminosa. En el Sinaí también, la presencia de Dios. Claro que la nube puede ser también negra de lluvia, pero desdebida. Pero aquí luminosa, esa luminosidad de la divinidad, de la presencia divina, y una voz que dice: este es mi Hijo bien amado, escuchadle. Confirmación. De todo esto, los judíos caso omiso. Es Belcebú, cuando ellos son lo que son. Pobre pueblo, realmente me da lástima, porque el pueblo judío es el más engañado por sus autoridades religiosas, los rabinos, que se corrompen de generación en generación. Pobre pueblo. Me parte el alma y me da lástima. Se ven que no los odio. Son mis enemigos porque son enemigos de Cristo, pero amo a mis enemigos. Y si quieren, discutamos con los rabinos y con este Spangler y el que quiera. Que aquí hay. Y no se den tanto golpecito para malinterpretar la Torá y lo que sea. Porque de hecho de paso este rabinito no se quedaba ni quieto, pero me encantó porque dije: es que es un judío puro. Ojalá se convierta. Pues bien, y así nos pasa ahora. La autoridad jerárquica de la iglesia, usurpando, nos tergiversan. Y vamos a estar igual que los judíos diciendo: amén, no. Y dicho sea de paso, para este judío, representativo de lo que son los judíos, el Islam no es idólatra. Porque claro, el Islam es el judaísmo para los beduinos del desierto de Arabia. Los idólatras somos los cristianos, peor. Porque usan una palabra especial. Son instigadores, prosélitos. Y por eso, sí que no hablen de que tiene que haber paz y armonía, cuando ellos, si nos pudieran decapitar, lo harían. Así que todo este cuentito chino es un cuentito chino, o paquete chileno, o como quieran. Entonces, nuestro Señor, avalado por todo el Testamento Antiguo y la voz del Padre Eterno, ¿qué más? Y les dice, cuando los despierta, quedaron ahí medio como noqueados, con miedo, porque claro, miedo ante el misterio inefable y miedo también de haberse dado cuenta, como dice Santo Tomás, de que se equivocaron. San Pedro le decía: quedémonos aquí. Aunque era valiente, porque vemos que cuando lo quisieron atrapar, sacó y cortó la oreja a Malco con el machete o la cimitarra, o la espada, o lo que fuera. No lo contéis hasta que yo no resucite. Y he aquí, mis hermanos, que no hay que dejar en el tintero el carácter trascendental, apocalíptico de la transfiguración. Uy, se volvió loco el padre Basilio. Parucía hasta también en el Tabor o el Hermón la transfiguración. Pues sí, imbéciles, hermanos, curitas ignorantes.
Porque San Pedro dice en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 9, me estoy volviendo como medio protestante en memoria, por lo menos, no está mal. Hablando de la parusía, no os hemos manifestado la parusía como fábulas, como cuentitos de Caperucita Roja o de Mi Chingón con Gon, no. Sino que nosotros, que hemos visto en el Monte Santo, el de la transfiguración, la gloria, la majestad de Dios, con la cual vendrá. Quiere decir que San Pedro, y no, entonces no necesito ni que me lo diga más nadie, menos mal que está escrito, es el que me dice y me hace la referencia entre la transfiguración y la parusía, viniendo nuestro Señor con todo el poder de su gloria y divina majestad. Y ese fue el fulgor que vieron en la transfiguración. O sea, que en pleno preparativo a la pasión, nuestro Señor los fortalecía con la imagen de la gloria del día de su parusía. Y esto es lo que no quieren entender los sacerdotes, obispos, ignaros, aún tradicionalistas. Y esta prueba los debiera de dejar noqueados. Pero van a seguir en su afán judaico de contradecir. Pues métanse con San Pedro entonces, ya que son tan papólatras. Yo espero que le quede claro esto a Monseñor Ford, a Monseñor Felé, y a Monseñor Williamson, para que se calme el esbirro padre René, que lo quiero mucho, como los quiero a los judíos, que se convierta y que no siga con su sílabus, el tontito ese dirigido de él, que tiene el blog también, que se pone a hablar de lo que no saben. Y por si fuera poco, los tres sinópticos, Mateo, San Lucas y San Marcos, me están hablando en los pasajes paralelos a este texto de San Mateo. Antes, justo antes, finaliza por lo menos San Mateo, el 16 y comienza el 17. Recordando lo que les dice nuestro Señor, algunos de ustedes que están aquí presentes de los apóstoles, verán la majestad del poder de la gloria de Dios viniendo el día de su reino. ¿Cómo es que la iglesia, nos podemos preguntar, no ha predicado esto? Bueno, tiene su explicación. Están el kairos, el tiempo. Cada cosa a su tiempo y no a destiempo. Y ya es tiempo apocalíptico para que estas cosas alguien en la iglesia y bajo el nombre de la iglesia así lo diga y lo predique. Aunque nadie hasta ahora así lo haya hecho ver. Pero está ahí. Es verificable. Es escriturístico. ¿Hasta dónde Satanás tiene puesto las tinieblas? Para que no vean. Entonces San Pedro
es el que me dice en su segunda carta, al hablar de la parusía y de la gloria que vieron en el Monte Santo, estos tres apóstoles. Entonces, si eso fue lo que los hizo mantenerse en la pasión de Cristo y después en todo su apostolado, es evidente que es lo mismo para nosotros en estos tiempos apocalípticos. Es lo único que nos mantendrá ante la persecución y la muerte para aquellos que sean fieles hasta morir, sin claudicar. Del pequeño rebaño reducido a su mínima expresión. Ojalá que se conviertan aquellos impugnadores ignaros, o por lo menos, si no saben, que se queden callados, pero que no impugnen judaicamente la verdad conocida y manifiesta. Eso es diabólico, judaico. Veremos qué pasa. Entonces, la transfiguración en medio de la Cuaresma me está a mí proyectando a la parusía gloriosa de Cristo Rey, volviendo con todo el poder de su divina gloria y majestad. Y por eso el día de la Ascensión, que miráis, hombres de Galilea, así como lo veis ir, volverá bajando de los cielos entre las nubes. Y volverá con esa gloria. Esa fue la esperanza y es la esperanza de la iglesia. Aunque los hombres de iglesia a veces no son tan de iglesia como debieran de ser. Se quedan con el nombre pero sin el contenido, vaciados por dentro. Y predican otra cosa, otras restauraciones humanas judaicas. Queda clarísimo, mis estimados hermanos. El argumento es contundente. Otra cosa es que quieran o no ver. En general, los fieles, y en particular aquellos que impugnan el milenio patrístico, que es la realización, de hecho, del triunfo en esta tierra, destronando a Satanás, príncipe hasta ahora de este mundo. Espero que esto nos ayude para que se avive nuestra fe con santo ardor. Y así, con San Pedro la fe, con Santiago la esperanza y con San Juan el amor, la caridad. Para que podamos perseverar en medio de esta pasión, no solamente litúrgica que vendrá con la Semana Santa, sino también en carne viva del cuerpo místico, en la etapa final apocalíptica en la que nos encontramos, previa la parusía de nuestro Señor, previa a la parusía de nuestro Señor. Y por eso será tan angustioso el momento. Pero bueno, a cada mal su remedio, y este es el único remedio, y por eso nos los quieren quitar. Así que los verdaderos fieles, aténganse a esto. Y por eso, dicho sea de paso, lo que necesitamos no son obispos monigotes, ni sacerdotes monigotes, sino obispos y sacerdotes que prediquen
de acuerdo a la crisis apocalíptica que el cuerpo místico, la iglesia, está hoy pasando. Porque parece ser que tendremos un nuevo obispo. No me quiero adelantar. Y la gente que es necesario tener, señores, hay que mantener lo que tienen firme, apreciarlo en primer lugar y conservarlo. Pero de nada sirve seminarios que den sacerdotes y obispos que hagan obispos si no están centrados en la verdad y hoy por el Kairos presente en la verdad apocalíptica, en la esperanza apocalíptica y en el amor apocalíptico. Y así que nos podamos mantener como los apóstoles con esta visión de nuestro Señor en el Monte Santo con su transfiguración, manifestando todo el poder de su divina majestad en su cuerpo humano. Que eso nos mantenga firmes y de pie. Pidámosle a la Santísima Virgen María que todas estas cosas las conservemos y meditemos como ella en nuestros corazones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.